¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por sus likes, por sus comentarios al video que subimos por la mañana. Si no lo han visto, échenle un ojo, compártanlo, en donde abordamos el tema de Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, la denostación de las encuestas, en fin, la participación del clero en las elecciones de la Iglesia Católica. En fin, son varios puntos que pusimos sobre la mesa. Y en esta ocasión quiero centrarme en el tema de la seguridad, ya desde esta óptica que han puesto sobre la mesa las diferentes opciones rumbo a la silla del aire. A grandes rasgos, ¿cuáles son los puntos esenciales? A ver, Jorge Álvarez Maínez habla de legalizar la droga. Habla también de sí aplicar, dice, el modelo Bukele, pero con una perspectiva de derechos humanos. Habla de un combate frontal también a las organizaciones criminales. ¿Qué es lo que dice Xochitl Gálvez? Bueno, Xochitl Gálvez ha tratado de explicar precisamente su propuesta de la megacárcel, ¿no? De entrada, ha hablado también de ordenar a la Guardia Nacional que combata directamente al crimen organizado, porque dice, nosotros no vamos a dar abrazos. Afirma que no es la guerra de Felipe Calderón Hinojosa, que ni va a hacer la guerra ni va a dar abrazos, que ella lo que va a hacer es combatir con la ley en la mano a los grupos delictivos. Ahorita voy a regresar con Xochitl Gálvez porque me interesa profundizar en una declaración y en un evento que tuvo en Ecatepec para ir más o menos eh, dimensionando lo que piensa la candidata del PAN PRI PRD sobre este tema que, insisto, es esencial en todos los sentidos. ¿Qué pasa con Claudia Sheinbaum? Bueno, Claudia Sheinbaum presentó ya varios puntos de su eje toral en la materia, teniendo como figura a Omar García Harfuch, que todos sabemos que para la izquierda, pues no es muy bien visto el ex jefe de policía de la Ciudad de México. Ahora, seamos claros, como funcionario dio buenos resultados, arrojó números aceptables en la capital de la República Mexicana, y desde un principio lo supimos. Si Harfuch no era el candidato de Morena, como afortunadamente no sucedió para la Ciudad de México, iba a jugar un papel en la administración de Claudia Sheinbaum. Eso es algo innegable y es algo que no se va a poder impedir. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha respetado esa decisión por parte de quien tiene muchas posibilidades de ser su sucesora. Y Omar García Harfuch o jugará como secretario de Seguridad Pública federal o en su defecto algunos lo ubican como fiscal de la General de la República, otros más van más allá y hablan de él como posible titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo cierto es que va a estar ahí e incluso en las conferencias de prensa junto con Ernestina Godoy han sido las voces cantantes de la estrategia de Claudia Sheinbaum, que palabras más, palabras menos, se centra en lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ella ha hablado de combatir las causas, de una política en materia de seguridad con justicia social, a pesar de las críticas que se le han lanzado sobre la violencia que existe en el país. Sheinbaum ha respondido, no es una violencia nueva, es una violencia que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y aunque no lo parezca, poco a poco se ha ido recuperando territorio. Ahora, ella dijo, con Xochitl Gálvez es muy probable que la guerra contra el narco regrese. ¿Por qué? Porque son conservadores. Ellos son conservadores, aunque se quieran disfrazar de otra cosa. ¿Por qué se disfrazan? Bueno, ahora están a favor de los programas sociales, no es un asunto personal, pero los diputados del PAN votaron en contra. Pero además hay audios. Ahí está Fox, que dice que los programas sociales son para flojos, fue lo que dijo en conferencia de prensa. Y lanzó Sheinbaum, son dos proyectos contrapuestos. Ellos proponen la guerra, cárceles. Nosotros que proponemos atención a las causas y justicia. Justicia en el más alto sentido de la palabra, justicia para las mujeres y avanzar en la cero impunidad en estados como por ejemplo Guanajuato. Ahí estuvo reunida precisamente con diferentes personajes. Ahora, Xochitl Gálvez estuvo en Ecatepec. Ella sostuvo una charla con diferentes especialistas, con gente de prensa, con organizaciones sociales. Ecatepec, usted sabe que tiene uno de los índices más altos en materia de inseguridad. Y ahí Gálvez expuso que este tema es prioritario para su gobierno, insistió en que se trata de fortalecer precisamente la labor de la Guardia Nacional, que se trata de mandar a los militares a sus cuarteles, pero siempre con un plan de seguridad bien definido, que va a construir esa mega cárcel y que va a lograr que a la cárcel, a esta cárcel vayan las personas que así lo
merezcan. Fueron las palabras que dijo la candidata del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Y se aceptó, dijo que va, por supuesto, a mantener los programas sociales que sirvan para atender las causas de la violencia. Se centró en el tema de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? En donde dijo que se va a llamar ahora sí, ¿no? Sí, sí, algo así, sí estudio, sí trabajo, para ir en contra de este concepto de los ninis, que por cierto, alguien tendría que decirle a Xochitl que ese concepto de los ninis fue acuñado por el Partido Acción Nacional, por integrantes del Partido Acción Nacional, particularmente quienes se conocen como los Ocean, quienes en diferentes ocasiones, junto con diversos medios de comunicación, así como también funcionarios de la administración, si no mal recuerdo, Enrique Peña Nieto, empezaron a hablar de los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban como ninis, de una manera despectiva, de una manera clasista. Y el clasismo no faltó en este evento de Xochitl Gálvez. Francisco Rivas, quien está al frente de una ONG que supuestamente mide el comportamiento de la inseguridad, una ONG que ha mostrado abiertamente ya sus inclinaciones partidistas, que nunca fue bien vista por el gobierno de la 4T. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador, Rosicela Rodríguez y otros funcionarios involucrados en el tema de la seguridad pues abiertamente lo dijeron, son de esas ONGs como la de Marilena Morera, quienes surgieron al amparo del neoliberalismo, reciben recursos de este tipo de financiadores demasiado oscuros, relacionados con tanques de pensamiento de los Estados Unidos, organizaciones de Estados Unidos, intereses políticos en México, intereses empresariales, y manejan las cifras conforme a sus intereses, más allá de análisis serios o análisis a fondo. Y me quedó más que claro, yo le soy honesto, yo le daba el beneficio de la duda al maestro Francisco Rivas, porque siempre me pareció un tipo inteligente, un tipo serio, un tipo que podía diferir políticamente con él, pero que en temas como este los abordaba de una manera correcta. Pero en el momento en que su servidor, que estaba cubriendo ese evento, vemos que llama a los jóvenes de jóvenes construyendo el futuro como huevones construyendo el futuro o huevoneando el futuro, algo por el estilo, pues me quedó claro que este tipo es un racista, que es un clasista, perdóneme usted, que tiene una visión totalmente elitista de la pobreza, de la desigualdad, de las asimetrías en nuestro país. ¿Cómo puedes hablar de inseguridad o de violencia con un concepto como de esta naturaleza? Que piensas y creas que el dinero que se le otorga a estos jóvenes es para fomentar la hueva, como él lo plantea. Perdón, pero eso es una declaración completamente desafortunada y y fuera de lugar y alejada de cualquier persona que realmente quisiera aportar algo serio y de fondo a la discusión por la seguridad. Y después, y antes apareció Marilena Morera. Jolines, perdóneme que me salga lo españolete. No, bien serio, Marilena Morera le hice este comentario en son de broma, de sarcasmo. ¿Cómo es posible que invites a una persona que fue creada por Genaro García Luna, que fue apapachadora de Genaro García Luna, que le aplaudió a Genaro García Luna, que lo condecoró a Genaro García Luna, que trabajó de la mano de Isabel Miranda de Wallace y de Genaro García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene María Elena Morera? Esto es lo que rodea a Xochitl Gálvez. Y no es que uno le cargue la mano a Xochitl Gálvez, simple y llanamente me parece que cada vez que propone algo que es digno de debate, a los 5 minutos escupe al cielo, ella o su equipo cercano. Pero mire, el tema de la seguridad me parece que es un tema que tenemos que analizarlo a fondo. Ya escuchábamos entonces lo que dice Álvarez Maínez. Claudia Sheinbaum dice continuidad a las políticas de López Obrador, de atender las causas, justicia social. Xochitl Gálvez habla de endurecer la aplicación de la ley, habla de enfrentamiento directo con los cárteles de la droga, dice que no es la guerra de Calderón, se le parece mucho, pero bueno. A ver, quedaron atrás a partir del nacimiento, de la llegada del neoliberalismo en México. Este punto es clave. El neoliberalismo es clave para entender la violencia que vivimos actualmente. ¿Por qué? Porque al momento que se instaura el neoliberalismo en México, quedan atrás los tiempos del Estado desarrollista que privilegió el crecimiento económico, la formación y expansión de una clase media urbana y la procuración de ciertos derechos sociales por la vía del corporativismo y el clientelismo. Este estado no de bienestar, porque no era de bienestar, era un estado benefactor. Y se transitó a un estado desnacionalizador que desmontó de golpe la política industrial, la planta productiva, el mercado interno, todo esto en aras de afianzarse como un apéndice subordinado de la economía y la sociedad norteamericana. ¿Cuántas veces Carlos Salinas de Gortari no lo dijo? Si le va bien a Estados Unidos, nos va bien a nosotros.
Estados Unidos jala a México hacia el desarrollo, decía Carlos Eneas de Gortari. Entonces, en Estados Unidos, y esta gente como Francisco Rivas, María Morera, incluso la propia Xóchitl Gálvez en su momento, han hablado de un Estado fallido en este momento, en este instante en México. A ver, no, eso no es cierto. Eso es replicar una narrativa de Estados Unidos. México es desde hace 3 décadas por lo menos, es decir, desde que llegó el neoliberalismo, es un Estado sitiado, fragmentado por múltiples poderes fácticos que se reproducen a través del socavamiento y depredación, perdón, del espacio público, de la corrupción y de la impunidad. Si la pobreza y la desigualdad en las cuales, decíamos en alguna ocasión, subyace un conflicto social, son parte de la cadena de causalidad de las violaciones criminales, representan más bien un telón de fondo, un caldo de cultivo para afianzar relaciones de poder, mecanismos de corrupción propiciados y tolerados desde las propias instituciones. ¿A qué me refiero con este punto que es importante entenderlo? La desigualdad social, la pobreza y la violencia tienen sus profundas raíces no en la corrupción, como mucha gente nos lo ha dicho desde hace décadas, no, sino en la lógica excluyente del patrón de acumulación cuyos intereses creados instauran desde el Estado en la iniciativa privada un sistema de dominación fundamentado en la simbiosis del poder, la riqueza, el crimen y la ilegalidad. De ahí precisamente la dialéctica de estos fenómenos y la lógica de la causalidad circular. Esto se vivió, insisto, en toda esta época y régimen neoliberal. Las generalizadas violencias radicalizadas en México, desde 2006, por ejemplo, con Calderón, con la militarización y la disputa entre élites políticas, unas atrincheradas en las administraciones locales, otras en el ámbito federal, tienen como trasfondo la violencia de Estado, en tanto con un mecanismo de control social y la apropiación privada de recursos naturales en un proceso más amplio de acumulación por despojo, que ¿qué supone? Supone el desplazamiento forzado incluso de poblaciones. Estas violencias inducidas, propiciadas desde el Estado ilegítimo, que fue el sexenio de Calderón de 2006 al 2018, contando también el de Enrique Peña Nieto, y el Estado profundo y clandestino, es decir, este Estado que se enfrenta directamente con Andrés Manuel López Obrador, en donde encontramos empresarios, encontramos políticos, encontramos generales, ajá, y que es insaciable de sangre y de muerte, que está vinculado a los órganos de inteligencia y represión norteamericanos, la DEA, la CIA, etcétera, son los que actualmente pretenden afianzar la inestabilidad sociopolítica y la ingobernabilidad. ¿Para qué? Para no abandonar y legitimar la mano militar. Por eso es que vemos a muchos legisladores de Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano, sobre todo los más radicales, pedir de vuelta a un político similar a Felipe Calderón. Por eso dice la DEA, prefiero trabajar con Felipe Calderón. Por eso dicen Lindsey Graham o cualquiera de ellos, preferimos a alguien como Calderón a López Obrador, porque ellos representan, junto con estos intereses que le menciono, de empresarios, de generales, de políticos, al Estado profundo, ese Estado profundo al que ha estado combatiendo López Obrador y le ha ganado unas y otras no ha podido avanzar, como en el caso de Ayotzinapa. Esto se consolida incluso, fíjese cómo son las cosas. Todos estos años, esto se ha venido consolidando con una especie de, ¿cómo dicen los expertos?, de síndrome de Beirut, que entre la población irradia una normalización de la violencia y las masacres cotidianas que rebasan los límites de la imaginación y donde obviamente el lenguaje pues ya no alcanza para alarmarnos. Más aún, la entronización de las violencias y la radicalización del crimen necesita para reproducirse precisamente del miedo y a su vez de la indiferencia de amplios segmentos de la sociedad. Usted recuerda cómo han actuado los medios de comunicación corporativos durante el 2006 a la fecha, sobre todo 2006-2018, normalizando la violencia, silenciándola en un momento dado, ignorándola en otro, pidiéndole a la gente que no voltee a ver lo que está pasando. A esto hay que sumar que toda la política está contaminada por el dinero y los intereses de los miembros de la delincuencia organizada de una forma o de otra, que los millones de pesos de los delincuentes circulan en cada elección para que los políticos puedan montar sus respectivos shows. Los grandes empresarios mexicanos, por ejemplo, no dicen mucho respecto a la seguridad. ¿Por qué? Cuando muchos los lugares comunes, ¿no? No parecen muy preocupados por el tema, ¿no? Los que se preocupan son los pequeños empresarios, que tienen que pagar un impuesto a los delincuentes o las consecuencias que son hasta su vida. Pero ojo,
Si se pusieran en marcha acciones radicales para romper con las prácticas de lavado de dinero que el PAN y el PRI han impedido en la Cámara de Diputados, seguramente veríamos a varios grandes empresarios sentirse agredidos en sus derechos más elementales para practicar la libre empresa. El caso de Salinas Pliego, ¿no? Que le quieren cobrar impuestos y bueno, pone el grito en el cielo. En el Estado criminal, los crímenes de Estado son una constante y las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas, recurrentes. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales también son cotidianas. Activistas sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas comprometidos con la verdad se vuelven sujetos vulnerables, nos recuerda el maestro Raúl Romero. Pero la violencia del Estado criminal no va solo dirigida contra las organizaciones, contra los pueblos, contra las comunidades que resisten. En realidad se aplica contra una mayoría de la población. Mantener atemorizada a la sociedad se ha vuelto un instrumento fundamental. El miedo, el terror son mecanismos por los que el Estado criminal controla precisamente a la sociedad. Los gobiernos y los estados de las naciones donde más se ha desarrollado el capitalismo criminal llegan a convertirse en verdaderos aparatos de guerra en contra de sus propias sociedades. Por eso es que no les gusta que se atiendan las causas de la violencia. Por eso es que no les gusta que se destinen recursos a los jóvenes o a las abuelitas o las becas, porque estás combatiendo de una manera inteligente los orígenes de toda esta violencia que le describo. La verdadera guerra contra el narcotráfico es la guerra contra el sistema que lo engendra. Ese sistema narcocapitalista y narcoimperialista sustentado en los Estados Unidos y cuyos mayores accionistas no están en los cárteles colombianos o mexicanos, están en las altas esferas de, de Wall Street. Y son esos mismos grupos precisamente los que no les gusta que se atenten contra el neoliberalismo. Y Andrés Manuel López Obrador, sin darle toda la vuelta, por supuesto, porque tampoco se puede. Sí giró la perilla, sí giró la perilla. Y eso vaya que incomodó a muchos de estos grupos. El uso de las drogas para enajenar e introducir la violencia en los barrios latinoamericanos, la militarización de nuestras sociedades con la excusa del combate al narcotráfico, la violencia narco-paramilitar para combatir a los movimientos populares, configuran una realidad preocupante que debe ser abordada por los revolucionarios. Más aún cuando el narcoimperio pretende enlodar a dirigentes revolucionarios, acusándolos de narcos, como el caso concreto ahorita de López Obrador en lo que no es solo una farsa, sino también una hipocresía absoluta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy por hoy es el mayor narcotraficante y consumidor de drogas en el mundo. Y su bendita guerra contra las drogas, que lleva a cabo de una forma mucho más brutal, lejos de acabar con el narcotráfico, no, solo ha significado más muertos, más militarización, más control sobre la población. Es decir, nos han llevado a una tragedia humanitaria. Ahí están los cables de Wikileaks que muestran que la soberanía nacional de nuestro país, en la época de Calderón y en la época de Peña, fue lesionada y que el gobierno estadounidense les decía qué hacer en materia de seguridad. Las élites políticas encausaron la violencia y la corrupción como mecanismo de control. Cualquier solución a este problema público, y con esto concluyo, si se pretende realmente abordar la violencia de una manera inteligente, efectiva y con efectos a largo plazo, atraviesa por el tratamiento de este conflicto social, es decir, atraviesa por atender las causas, atraviesa por atender las asimetrías de este país, atraviesa por desmontar políticas provisionistas, cierto, pero con inteligencia, y atraviesa por la capacidad política para revertir una crisis de Estado y lograr desmantelar un Estado ilegítimo, un Estado profundo que opera de una manera brutal y que genera enormes, enormes intereses y parece una tarea verdaderamente titánica. Y pasa por emprender una reapropiación pública de los territorios perdidos. Con base en esto y sin el afán de haberlo hecho bolas, ni mucho menos, ustedes díganme qué plan de seguridad encaja en ese sentido, sobre todo en la ejecución del mismo. Es muy importante entender los orígenes precisamente de la violencia, las causas de la violencia, para poder entender qué planes son los que realmente tienen posibilidad de éxito y cuáles simplemente lo que van a hacer es perpetuar una violencia que nos ha dejado mucho, pero mucho dolor en en este país. ¿O ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen al respecto? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Si les gustó el comentario, ya lo saben, likeenlo, nos ayuda muchísimo, por supuesto que lo hagan. Déjenos su comentario, ya lo sabe. También, si son ustedes tan, pero tan amables, suscríbanse, denle a la campanita y ya lo sabe,
compártanlo. Además, si puede, échenos super chat, super gracias. Nos vemos al ratito, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.